Seguramente te detuviste a ver este video porque tengo una palabra profética para la iglesia. Y así es, pero primero permítame explicarte a la luz de las escrituras lo que significa profecía, ¿verdad? Mi nombre es Michael Cerezo, yo soy estudiante de teología y en esta ocasión voy a ser lo más intencional posible para que tú comiences a juzgar, o más bien considerar, ¿no? Y examinar cada profecía en nuestros tiempos. Así que para lograr esto, primero me gustaría responder a la interrogante: ¿qué es la profecía? ¿O qué significa profetizar? La palabra profecía y profetizar han sido mal entendidas por años. Se da por sentado que profetizar es predecir eventos futuros. Y otras veces es la manifestación abierta de cierta información secreta. Yo tengo una nueva revelación. De hecho, ese es precisamente el concepto pagano del término que estoy tratando de definir. Entonces surgen falsos profetas que se creen dueños de la palabra divina y tampoco invitan a la gente al cuestionamiento y no lo toleran. Eso es lo más triste. Es lo más triste del caso. Es claro que Dios conoce el futuro y lo ha revelado, pero no solo para que nosotros conozcamos las cosas del mañana, sino para que nosotros cumplamos la voluntad hoy. Los profetas no eran futurólogos y mucho menos adivinos. No eran profetas porque predecían el futuro, sino porque entendían el presente a la luz de la voluntad de Dios. Si los profetas no predecían el futuro, eso no los hacía menos profetas, porque el profeta es profeta porque trae un mensaje de Dios para el pueblo. Por eso la iglesia es la voz profética para las naciones, porque nosotros cargamos la palabra de Dios. Algunos estudiosos de las escrituras han analizado las acciones y los escritos de los profetas hebreos y encontraron lo que es esencial y lo definitivo del profetismo, que era denunciar y anunciar. Ahora, cuando nosotros decimos denunciar, ¿a qué nos referimos? Pues bueno, denunciar los pecados y las injusticias con fines de arrepentimiento. Dentro y fuera de Israel, en nuestro caso, dentro y fuera de Puerto Rico, su lenguaje era un lenguaje fuerte, no siempre era amable y aceptado por los oyentes. Y esto me recuerda a la figura de Jesús, el cual rechazaban su mensaje y lo rechazaban, ¿verdad?, en su propio pueblo. ¿Anunciar qué? Pues mira, los profetas anunciaban juicio y salvación para el pueblo de Israel y las demás naciones. Para hacer todo eso, los profetas tenían que entender el tiempo que les había tocado vivir y saber responder a los contextos particulares de cada uno. Eran profetas porque veían el futuro con los ojos de Dios y sus corazones ardían con pasión por la voluntad de Dios. Mira qué hermoso. Me gustaría compartir 3 ejemplos del Nuevo Testamento, comenzando por Juan de Patmos, el autor del libro de Apocalipsis, quien nos da el ejemplo perfecto de lo que significa ser un profeta. El libro comienza primero con 2 visiones, como el Señor, primero el Hijo de Hombre y luego como el que está sentado en el trono. Luego nos encontramos al final del capítulo de Juan, que está escuchando la adoración de millones de ángeles, y enseguida, en el mismo capítulo 6, está escuchando el clamor de las víctimas de las guerras, de la explotación, de las epidemias, las víctimas de persecución, los terremotos y demás. O sea que el profeta tuvo una experiencia con Dios, pero también está atento a su pueblo. El profeta ve a Dios, pero también está viendo y analizando la realidad histórica que le ha tocado vivir. Si solo se queda mirando al cielo, pues mira, puede ser un místico, pero no un profeta. Por eso, los profetas que no entienden la realidad histórica que les ha tocado vivir no merecen ninguna credibilidad. Y esto yo lo digo con mucho respeto. En Juan podemos ver que cumple la doble función que marcaba el mensaje de los antiguos profetas hebreos. Juan denuncia los pecados de las 7 iglesias, atacó el culto al emperador, condenó los crímenes del Imperio Romano. Asimismo, anunció el juicio contra los opresores, el triunfo del bien sobre el mal y sobre todo anuncia una nueva creación, una nueva comunidad y un nuevo paraíso. El otro ejemplo que a mí me gustaría compartir es el del apóstol Pablo, quien le da una recomendación a la comunidad de Tesalónica. Específicamente me refiero al capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, por ahí por el versículo 20 al 22 más o menos. Que se burlaban de las profecías, pero Pablo les dice: mira, no se burlen de las profecías, escúchenlo todo, retengan lo bueno, desechen lo malo, ¿no? Ahora, este consejo que Pablo le ofrece a la iglesia de Tesalónica no surge del vacío. El contexto particular de esta comunidad pues se debía a que no creían en las profecías. Y Pablo bien sabiamente les dice: oye,
no apaguen al Espíritu. Es decir, les manda a dejar de actuar así y ponerlo todo a prueba. No creer ciegamente en las profecías, sino examinarlas y retener lo que es bueno. Debían tomar las profecías más en serio, pero con discernimiento para no ser engañados por los falsos profetas. Por otro lado, tenemos a la comunidad de Corinto, que pensaban que los dones los hacían más espirituales que las demás personas que les rodeaban, by the way. Esta comunidad había un desorden y una exageración increíble. A lo que Pablo les dice en el capítulo 13, que si hablas en lengua y haces muchas cosas para el Señor, pero tú no tienes amor, solo eres una persona que te gusta hacer mucho ruido o aparentar. Y justamente en el capítulo 14 de Primera de Corintios le da una directriz a la iglesia para que solamente profeticen 2 o 3 en cada reunión y los demás evaluaran lo que se estaba diciendo. Ahora, por último, pero no menos importante, vamos a hablar de la comunidad de Berea en el capítulo 17 del libro de los Hechos, a quienes Pablo y Silas les comparten el mensaje del Evangelio. Sin embargo, estos día tras día utilizaban las escrituras para ver si lo que Pablo y Silas le estaban diciendo era verdad. Estamos hablando de una comunidad que filtraba por la Biblia lo que le decía el apóstol Pablo, o sea, uno de los apóstoles más importantes del Nuevo Testamento. Yo creo que es una costumbre que nosotros como cristianos deberíamos recuperar para no caer en falsas profecías de los profetas del siglo presente. Me parece que debemos aprender algo de estos 3 ejemplos que acabo de mencionar para hacerle justicia al término cristianismo, al cual nosotros afirmamos pertenecer. Así que habiendo dicho esto, yo quisiera finalizar este video exhortándote a juzgar o considerar y examinar cada profecía, mensaje o nueva revelación de cualquier individuo, llámese como se llame, y usa la Biblia como guía. A los profetas de este tiempo tengo algo que decirles. Te animo a revisar tu misión en esta tierra a la luz de la Biblia y entender que tú no eres Walter Mercado para enfocarte únicamente en predecir el futuro de la gente. Les amo en el amor de Cristo. Y sí, esta es mi profecía para la iglesia. No tengo una nueva revelación para ustedes, solo tengo que decirles que amen, estudien y devoren la palabra de Dios más que cualquier otra cosa, porque esta es la palabra profética más segura. Bendiciones.